Hola, te estarás preguntando, ¿qué es la esterilización? Déjame y te cuento. La esterilización es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbiana, o sea, todas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas, que son altamente resistentes, los hongos y sus esporos y los virus también. Se entiende por muerte la pérdida irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo. También te estarás preguntando, ¿cuáles serían los métodos de esterilización que existen? Bueno, si supieras que existe una gran variedad de métodos, pero entre ellos se encuentra el calor húmedo, el calor seco, la flama directa, la incineración, el aire caliente, la ebullición, el vapor, la tildación, la radiación. La radiación puede ser ionizante o no ionizante, como puede ser también por ejemplo, la radiación infrarroja o ultravioleta que deberás de conocer o habrás escuchado de ella por lo menos. Pero analizando y hablando de la esterilización, ¿no te has puesto a pensar de que existen algunos instrumentos o equipos que existen en los laboratorios que nos ayudarían a esterilizar? Bueno, te daré un segundo para pensar y me dirás un ejemplo. ¿Tuviste tu segundo? Ahora yo te diré varios ejemplos de esos equipos que te ayudarán a realizar una esterilización correcta en el laboratorio y que lo podrás encontrar en el mismo. Como puede ser para tú esterilizar algunas pinzas u otro objeto que sea de acero inoxidable, puedes utilizar el método de calor húmedo, que sería utilizando un autoclave, pero también puedes utilizar el mechero de Bunsen, puedes utilizar el horno de Pasteur y otros instrumentos que se estarán mencionando más adelante. Vamos a continuar con nuestro laboratorio y ahora vamos a hablar sobre la esterilización de agentes físicos. Para ello, vamos a utilizar tres métodos, que es el método por calor, radiación y filtración. La esterilización por calor desnaturaliza, por lo que en forma general las bacterias en su manera de vegetación son esterilizadas entre 50 y 70 grados Celsius, a diferencia de las endoesporas que son la forma de vida más termoresistente, que esta tienen que aplicársele mayor cantidad de Celsius y a mayor tiempo. Mientras que en lo que es la radiación es absorbida por los ácidos nucleicos y por los aminoácidos aromáticos. Los ácidos nucleicos son afectados y dan un error que provoca un fallo en la duplicidad de los ácidos nucleicos y en su veracidad, por lo que suele ser aplicada para esterilizar de manera directa sobre superficies. Un ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, son los quirófanos. Mientras que cuando nos referimos a lo que es la filtración, ya sea un líquido o un gas, es pasado por un filtro con poros muy pequeños que no permita pasar a los microorganismos por su tamaño. Y estos suelen utilizarse en soluciones que suelen ser termosensibles. Dígase que no resisten mucho lo que es el calor. Por lo que ahora, luego de haber escuchado todo lo que se dijo, te voy a hacer una pregunta. Espero que hayas prestado atención. ¿Sí? ¿Esa es tu respuesta? Bien, te pregunto, para esterilizar, por ejemplo, una mesa, para realizar diferentes soluciones, ¿qué recomendarías? ¿Filtración, radiación o calentamiento? Espero que hayas elegido tu respuesta. Y si elegiste radiación, tu respuesta es correcta, ya que dijimos que la radiación es aplicada o utilizada para esterilizar superficies de manera directa. Pero, ojo, esto trae sus deficiencias. Estas suelen ser muy fuertes ya que estamos trabajando con radiación, así que al momento de realizarlo siempre suele hacerlo adultos profesionales del área o personal que tiene conocimiento dentro del laboratorio con permiso del encargado y director y utilizando las medidas de protección que ya hemos trabajado en clases anteriores. La pasteurización
Es un tratamiento de calor que se le realiza a los productos para eliminar las bacterias patógenas y para reducir la actividad enzimática. Todo esto con el objetivo de hacer que los productos sean de consumo y alargar su durabilidad. Este método podemos decir que reduce la cantidad de microorganismos variables, pero no es considerado un método de esterilización, ya que este no elimina las endoesporas, porque durante su proceso utiliza una temperatura entre 60 y 72 grados. Y conocemos que las endoesporas, para poder ser no viables, tienen que ser trabajadas a una temperatura mucho mayor. ¿Sabías que la esterilización por vapor a presión se efectúa en la autoclave? Para un medio de cultivo termolábil, el método más recomendado es la esterilización por filtración. Para un medio de cultivo termoestable, el método más recomendado es la esterilización por vapor a presión. Para una jeringa de vidrio, el método más recomendado es la esterilización por ebullición. Para un medicamento termolábil cuya vía de administración es intravenosa, el método más recomendado es la esterilización por calor seco al horno. Hola, mi nombre es Débora y voy a estar hablando sobre algunos materiales que se utilizan dentro de los laboratorios de biología o algunas prácticas médicas, tales como el autoclave, que si bien hablamos de él, nos generamos cuestionantes como cuál es el fundamento principal o en qué se basa el funcionamiento del autoclave. Bueno, este se basa en la ley de Boyle. Boyle fue un físico matemático que fue capaz de asociar lo que fue la temperatura, la presión y el volumen, logrando así una explicación o una fundamentación para el funcionamiento del autoclave. Entonces, ya que sabemos en qué se fundamenta el autoclave, ¿qué es este? O sea, ¿qué es el autoclave? Bueno, el autoclave es un instrumento que se utiliza o utiliza agua destilada para lograr así la esterilización de los materiales, ya sea por un proceso de calor y presión, logrando así que se eliminen los microorganismos que puedan poseer los materiales a esterilizar. Uno de los ejemplos son se pone en una presión alta que logre que pueda esterilizarse. Cabe dentro de los materiales quirúrgicos. Entonces nos preguntamos, ¿qué son los materiales quirúrgicos? Los materiales quirúrgicos son los materiales no desechables, por así decirlo, que se suelen someter a procesos de presión, tales como el autoclave. El autoclave también funciona como, o tiene forma de una olla de presión, ya que se basa en la misma metodología, que es conservar la presión y el calor para así lograr la muerte absoluta de los microorganismos que tienen estos materiales. Entonces, los materiales quirúrgicos se suelen utilizar en operaciones, en cirugía y también en la modificación de tejido biológico. Esto tiene que tener una debida limpieza, ya sea por una esterilización, para que no se puedan convertir en materiales curativos contaminados. ¿Cuáles son los materiales curativos contaminados? Bueno, yo tengo varios ejemplos, tales como esta bolsa de algodón que no se puede procesar en una máquina, tal como el autoclave, porque no son materiales quirúrgicos. Estos son materiales desechables, pero que al utilizarse en varias ocasiones o en varias veces se pueden convertir en materiales curativos contaminados. Es decir, tengo otro ejemplo. Este
lo tinté a propósito con una tinta que parece sangre. Entonces, este se puede utilizar varias veces, pero poniendo un caso hipotético, se utilizó en una práctica donde había presencia de sangre. Entonces, quizás por no tener los protocolos adecuados de limpieza o higiene, hemos dañado todo el material, que se puede utilizar en varias ocasiones, en varias veces. Puede ser en varias prácticas de laboratorio o con varios pacientes. Entonces, este se convierte absolutamente en un material curativo contaminado, ya que no se puede procesar en una máquina de esterilización porque no cumple con la estructura que este cumple, porque este sí se puede poner y se puede utilizar varias veces porque es un material quirúrgico. Entonces, la única solución es, bueno, botarlo. Lamentablemente, es botarlo completamente, porque en vez de hacer una ayuda, lo que estamos haciendo es una desayuda. Entonces, ya que sabemos cuáles son los materiales contaminados, los materiales quirúrgicos y lo que es el autoclave, ¿qué otro proceso de esterilización existe? Bueno, hay otro proceso que es la esterilización en calor seco. Este principalmente se fundamenta en la transferencia de calor y energía, logrando así la muerte de los microorganismos que se encuentran en los materiales. Dichos materiales, otro ejemplo con la misma tijera, es que si ponemos este material a una temperatura sumamente caliente, o sea, que es más diferente al autoclave, en este caso no se necesita presión, simplemente calor, podemos provocar la coagulación y la deshidratación de los microorganismos que se encuentran en este material. Entonces, podemos decir que este es otro método de esterilizar los materiales. Pero, como dije anteriormente, simplemente cabe en los casos de materiales quirúrgicos, ya que pueden estar en presencia de alta temperatura y no se puede modificar su estructura. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Bye. El método de esterilización óxido etilo es un proceso basado en la difusión del gas, como mencionado, óxido de etilo o eto, que es capaz de esterilizar y destruir los microorganismos. Es un método de esterilización que funciona a bajas temperaturas, ya que no trabaja con temperaturas que no superan los 60 grados Celsius. Gracias a este proceso se puede tratar productos delicados como jeringas, guantes de látex, catéteres, gasas, entre otros. Entonces, hay que saber que este gas es explosivo y tóxico. Por eso, se tiene que utilizar siempre con mucha seguridad, trabajando con equipos de esterilización que aseguran la seguridad del personal, del ambiente de trabajo y del medio ambiente. Este método funciona con 3 fases diferentes. En primero tenemos el condicionamiento y precondicionamiento, que es el crecimiento de los microorganismos, se estimula utilizando la temperatura y la humedad. Después tenemos la esterilización, que se basa en el ciclo apropiado y válido de la base de esto. Y por último tenemos la ventilación/aeración, que elimina todas las partículas residuales del óxido de etileno que hay dentro del producto y las cajas y los limpia completamente. Por otro lado, poseemos lo que es la esterilización por radiación. Este proceso se utiliza principalmente para la esterilización, descontaminación, prolongación de vida útil o eliminación de microorganismos patógenos. El proceso de va mayormente es que los productos o materia viva se exponen a la radiación durante un tiempo predeterminado. Es necesario para que los productos absorban energía suficiente para alcanzar el objetivo deseado o buscado. Por un lado tenemos la radiación ionizante. Esta destruye todo tipo de microorganismos en materiales sólidos o líquidos. No genera calor, motivo por el que es ampliamente usado en la industria de medicamentos sensibles al calor, equipos de laboratorio y en la industria de cosméticos. Por otro lado, tenemos lo que es la esterilización ultravioleta, que es el proceso de destrucción de toda vida microbiana
por medio de la radiación ultravioleta. Entonces, el mismo término de ultravioleta o UV, como usualmente se refiere, es uno de los medios probados para tratar aguas, aires o superficies contaminadas biológicamente. Gracias a la presentación efectuada por mis compañeras, fuimos capaces de entender un poco mejor lo que sería el proceso de la esterilización, los diferentes métodos para aplicarla a esta, otros temas de comprensión como lo que sería la pasteurización y los materiales que esto conlleva, y pudimos hacer un poquito más íntegro entender lo que como sería este proceso dentro de los laboratorios y las medidas que se deben tomar. Muchísimas gracias por su tiempo y esto ha sido todo de nuestra parte.